En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hayan descritos en el libro. Talentos, y a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Ahí hay una parte que dice a su capacidad. Todos nosotros tenemos la capacidad de tener unos talentos. Otros tienen más talentos que otros, pero Dios sabe por qué le da talentos a uno y a otro le da más. ¿A quién representa el hombre de la parábola? ¿A quién ustedes creen que representa el hombre que le da los talentos a los demás? Vamos a verlo en el sitio. El hombre que va a un país lejano representa a Cristo, correcto. Quien cuando dijo esta parábola estaba por partir de esta tierra para ir al cielo. ¿Quiénes son los siervos de la parábola? Los siervos o esclavos de la parábola representan a los seguidores de Cristo. No somos nuestros, hemos sido comprados por precio. Ahí podemos ver que el Señor nos da talentos a nosotros para predicar su palabra de cierto modo. Por ejemplo, la música es un modo que puede repercutir mucho en nuestra sociedad. Por ejemplo, en ese tiempo la música es muy, ¿cómo lo puedo explicar? Que puede repercutir mucho en los jóvenes. Por ejemplo, las canciones malas del mundo que escuchan, eso puede hacer daño a las personas. Solo los creyentes le darán cuenta a Dios. Todos los hombres pertenecen a Dios, ya sean creyentes o incrédulos. Todos son llamados a servirle, y en el día del juicio se requerirá de todos que rindan cuenta de la forma en que hayan respondido a esa demanda. Como dice en la parábola, que cuando el Señor vino, todos los siervos duplicaron su talento, pero al que no haya duplicado su talento, el Señor le pedirá cuenta. Todos tenemos un talento en esta vida, como dije al principio. Si tú tienes el talento de cantar, déjalo que salga a la luz, no lo escondas, ese talento que tú tienes. Si yo tengo el talento de predicar, de salir allá afuera sin tener ese miedo, tú puedes también hacerlo. ¿Cómo administraron los siervos los talentos que recibieron? Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Eso es lo que yo acabo de decir, que si tú tienes un talento, lo que tienes que hacer es aprovecharlo. No lo dejes ahí sin hacer nada. Porque yo que tengo el talento de cantar, y sí, tengo también el talento de ser compositor, porque a los 9 años compuse mi primera canción, pero yo aproveché ese talento y lo estoy aprovechando ahora con el don de la prédica. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Eso es lo que no debemos hacer, esconder el don que Dios nos da. Tenemos que sacar ese don, ponerlo en práctica, porque después el Señor pedirá cuenta por qué no aprovechaste ese don. Los dones se pueden aprovechar porque la prédica puede llamar a más creyentes, la música puede llamar a más creyentes para que se salven. ¿Esta parábola fue para el tiempo de Cristo o se aplica para el tiempo del fin? Me fue mostrado que la parábola de los talentos no ha sido plenamente comprendida. Esta lección importante fue dada a los discípulos para beneficio de los creyentes que viviesen en los postreros días. Es para todos los tiempos, porque
los discípulos tenían el talento de predicar a más gente, como hizo Pedro, que cuando se le dio el Espíritu Santo, él bautizó como a 3,000 creyentes. Fueron más bautizados, más personas que creyeron en Cristo Jesús. Por eso hoy en día debemos utilizar esos talentos que tenemos para llamar a más personas el camino de Dios, llamar a personas de la calle, decirles que vengan a los pies de Cristo. Los talentos solo representan a la capacidad de predicar. Y esos talentos no representan solamente la capacidad de predicar e instruir acerca de la palabra de Dios. La parábola se aplica a recursos temporales que Dios ha confiado a su pueblo. Los talentos podemos utilizarlos de muchas maneras. ¿A quién representa el que recibió 5 y el que recibió 2? Aquellos a quienes fueron confiados 5 y 2 talentos, negociaron y duplicaron lo que les fuere confiado. Eso es lo que tenemos que hacer hoy en día. Si tenemos talentos, tenemos que apreciarlos, esos talentos, y no desperdiciarlos, y duplicar los talentos, porque hay personas que tocan instrumentos, saben predicar, cantan y hacen muchas cosas, pero hay personas que solamente saben cantar, pero no saben predicar, no saben hacer otras cosas. Pero eso es la capacidad que Dios te pone en tu corazón, y si tú tienes la capacidad de comprenderlo y de hacerlo a su voluntad. Dios requiere de aquellos que tienen posesiones en esta tierra, que su dinero obtengan intereses para Él, que lo dediquen a la causa de diseminar la verdad. Y si la verdad vive en el corazón de aquel que lo recibió, Él también ayudará con sus medios para comunicarlos a otros. Por ejemplo, si hay una persona que tiene mucho beneficio, mucho dinero, él puede comprometer su talento a la causa de Dios. Eso es lo que estoy diciendo. Y si la verdad vive en el corazón de aquel que recibió, él también ayudará con sus medios para comunicarlos a otros. Y mediante sus esfuerzos, su influencia y sus recursos, y otras almas aceptarán la verdad y empezarán a trabajar por Dios. ¿A quiénes representan el que recibió 1? Vi que algunos de los que profesan ser hijos de Dios son como el hombre que ocultó su talento en la tierra. Impiden que sus bienes beneficien a la causa de Dios. Aseguran que son suyos, que tienen derecho a hacer lo que les plazca. Como las personas que están en el mundo, que tienen el don de cantar y solo lo aprovechan para el beneficio del mundo, no lo aprovechan para atraer personas hacia Dios. Dios les dio ese talento para que lo pongan en práctica, para que lo usen para cambiar vidas de personas. Yo he visto personas que por una simple música cambian su estilo de vida, cambian su parecer de ver el mundo. Porque ahora las canciones que enseñan es sobre matar, violencia, cosas malas, y eso es lo que a la gente le gusta. Los jóvenes de hoy en día solamente escuchan eso. Que tienen derecho a que les y aseguran que son suyos, que tienen derecho a hacer los esfuerzos juiciosos que ellos podrían hacer con el dinero de su Señor. Los ángeles llevan un registro fiel de toda obra de cada hombre. Todo lo que hacemos, un ángel lo escribe, y por eso tenemos que aprovechar los dones, porque Dios nos va a pedir mucha cuenta por aquellos que tienen muchos dones y no lo aprovechan. Si tienes un solo don, aunque sea uno solo, aprovéchalo para que después esa persona que tú le ayudaste te diga: wow, mira, nada más por esa canción tú me ayudaste a cambiar mi vida. Y al ser pronunciado el juicio sobre la causa de Dios, quedará registrada la sentencia, cada uno al lado de su nombre.
¿Qué le dirá el Señor cuando Cristo venga a los que sean fieles? ¿Qué creen que le dirá el Señor a los que sean fieles, a los que hayan utilizado ese talento para buenas obras? ¿Alguien? Denny. Venid a mí, bendito de tu Padre, heredad lo que Dios te ha dado. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Los que hayan triunfado con sus dones, el Señor los recompensará con la vida eterna y con la salvación eterna. No se van a perder, sino que tendrán vida eterna para siempre con el Señor Jesús. ¿Qué descenderá sobre los que usan debidamente sus talentos? Hay una gran obra que hacer en nuestro mundo y se nos pedirá cuenta por cada rayo de luz que brilla sobre nuestra senda. Impartid luz y recibiréis más luz para seguir impartiendo. O sea que si tienes un solo don y tú lo usas para lo que dice el Señor te puede dar más dones para que sigas haciendo la obra del Señor. Por ejemplo, si tienes el don de predicar y siempre lo usas, o si no el de cantar, el Señor te puede instruir para la prédica, para sus bienes. Gran bendición descenderá sobre los que usan debidamente sus talentos. ¿Qué desea el Señor? El Señor desea que usemos cada don que poseemos, y si lo hacemos, tendremos mayores dones para usar lo que acabas de decir. Él no nos capacita de una manera sobrenatural con las cualidades que carecemos. ¿Qué poder tendremos si administramos bien los talentos de Dios que nos da Dios? En todo sacrificio ferviente y sincero que hagamos en el servicio del Maestro, nuestras facultades se acrecentarán mientras nos entregamos como instrumentos para la operación del Espíritu Santo. La gracia de Dios trabajará en nosotros, sometiendo las viejas inclinaciones, venciendo los propensos, las propensiones poderosas y formando nuevos hábitos. Por una simple música tú puedes cambiar a alguien. O sea, como dice ahí, que también lo que yo puedo entender de eso es que tú tienes que dar ese don a Dios, ser un instrumento de Dios, no para que te miren o para que me miren a mí, que mira, Sandy predica, mira, Sandy canta. No, tú también puedes hacer eso. Tú tienes, si te pones en las manos de Dios y piensas si tienes grandes sueños de hacer lo que Dios te manda, tú puedes lograr lo mismo que grandes predicadores de grandes cargos. Cuando apreciamos y obedecemos las indicaciones del Espíritu, nuestros corazones son ampliados para recibir más y más de su poder, y para hacer una obra mayor y la mejor de las energías, mejor. Las energías dormidas son despertadas y las facultades paralizadas reciben nueva vida. Es decir, que algunas personas creen que tienen un solo talento, pero realmente tienen más, solamente que no lo dan a conocer. O sea, no lo desentierran. Hay personas que lo entierran más en vez de desenterrarlo, ese don que tienen. Si tienes el don de la prédica, de llamar a personas, de cantar, hasta de cualquier cosa, si Dios te lo puso ese don, tú lo tienes que utilizar para buenas cosas. Parábola de los talentos. Y eso fue todo por este tema. Si fue corto fue porque es mi primera vez dando un tema largo de un sábado. Gracias a los que me ayudaron, y que tengan un feliz sábado. Gracias. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo,
y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallan descritos en el libro.